Bueno, ayer el mundo recordaba la fundación del Estado de Israel, 70 años de un Estado independiente y soberano, y naturalmente, ¿quién mejor que Alberto Mor-Yosef, conocedor de la historia y de lo que ha pasado en esa región? Él es arquitecto, pero también ha sido conferencista en esta materia. ¿Qué significaron estos 70 años? Porque ayer hubo un acto muy interesante de la comunidad judía venezolana, pero estuvo el cuerpo diplomático, ¿no? Sí, sí, la comunidad judía en el CAIF, que es su ente representativo ante la sociedad, ante ausencia de embajada de Israel en Venezuela, asumió esa, vamos a llamarla embajada virtual, y se encarga todos los años, y ayer adicionalmente, de celebrar el Día Nacional de Israel, que son los 70 años del renacimiento de Israel en su tierra Casi ancestral. toda América Latina sí tiene embajada en Israel, ¿no? Creo que sí, con excepción de Bolivia, que en el momento en que Venezuela rompió relaciones también lo hizo Bolivia, pero el resto de Latinoamérica ha tenido relaciones continuas con Israel. El proyecto que todo el mundo se pregunta de dos estados en paz, que es el deseo de todos los pueblos, ¿cómo va? Las conversaciones de paz están estancadas en este momento, la autoridad palestina no ha querido seguir avanzando. Pero bueno, ese proyecto se vio frustrado desde el mismo momento de la resolución 181 de la ONU en 1947, cuando se propuso la división del territorio conocido como Palestina para crear un Estado judío y un Estado árabe. Los judíos aceptaron, aunque no cumplía completamente sus expectativas de su historia en esa tierra, de la extensión territorial que debía corresponderles, pero lamentablemente los árabes, y sobre todo respaldados por la Liga Árabe, se negaron a aceptar esa propuesta, no declararon la independencia de un Estado árabe y más bien se dieron a la tarea de atacar al naciente Estado judío. ¿Cuántos conflictos y cuántas intifadas ha habido en el Medio Oriente? Bueno, de entonces hasta hoy han habido creo que 5 guerras importantes entre los estados árabes e Israel, y varias incursiones terroristas por parte de los grupos que se han adueñado, en el caso de Hamas, que se ha adueñado de la Franja de Gaza, un golpe de Estado que le dio a la misma autoridad palestina, y el grupo también terrorista Hezbollah, apoyado con Irán, que se encuentra en el sur del Líbano. Desde esos territorios han lanzado varias incursiones de ataques contra Israel que han tenido que ser respondidas. ¿La comunidad judía en América Latina cómo está? Bueno, en línea general la diáspora se mantiene fuerte, incluso en Latinoamérica, y la comunidad judía de Venezuela también, dentro de todas las dificultades. Pero sí es cierto que Israel hoy en día agrupa la mayor cantidad de judíos en el mundo. Y la identificación entre judíos de la diáspora y judíos de Israel es constante, es permanente, de intercambio, y una gran demostración es, por ejemplo, cómo se celebró ayer, no solamente en Venezuela, sino en otros lugares del mundo, esta fecha tan importante. Un tema que ha sido muy controversial es el traslado a la capital de Estados Unidos de la embajada a Jerusalén, y una declaratoria casi indirecta de que Jerusalén es la capital de Israel, cuestión que plantean algunos como contradictoria con lo que ha decidido las Naciones Unidas. Pero lo que pasa es que la decisión de nombrar una capital no depende de las Naciones Unidas, sino de cada país soberano. Y Jerusalén ha sido la capital política del pueblo judío desde hace 3000 años. Lo que pasa es que hubo 2000 años de exilio del pueblo judío, fueron expulsados por los romanos en el siglo I de nuestra era, y el retorno no se produjo sino hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando renace el moderno Israel, porque lo que celebramos ayer fueron 70 años del renacimiento de Israel. Israel tuvo soberanamente la potestad de nombrar Jerusalén como su capital. El no reconocimiento por parte de otros países no cambia esa realidad. Lo que hizo Estados Unidos, y creo que las palabras de ayer del primer ministro Netanyahu, fue que cuando Estados Unidos reconoce la historia, hace historia, y eso fue lo que hizo los Estados Unidos de una forma independiente. Pocos países aparentemente trasladarían la capital también a Jerusalén como su embajada, ¿no? Las embajadas de todos los países que tenían relaciones con Israel hasta 1980 estaban en Jerusalén. La embajada de Venezuela en Israel durante muchos años estuvo en Jerusalén, como corresponde. Pasa que Estando dividida Jerusalén, ¿no? En una parte árabe y en una palestina, ¿no? Sí, cuando se dio la guerra de independencia de Israel, Jerusalén quedó dividida, porque los jordanos, sin ningún derecho, no les correspondía a ellos las regiones del Estado árabe propuesto, invadieron Jerusalén y se quedaron con la parte oriental de Jerusalén. No obstante, Israel, que logró retener o conservar la parte occidental, nombró esa parte su capital. Con la guerra de los 6 días... Y ahí estaban las embajadas, ¿no? En ese momento ahí estaban las embajadas. Incluso muchos años después, con la guerra de los 6 días, la parte oriental de Jerusalén pasó a control de Israel. En 1980, Israel hizo una ley en que declaró que Jerusalén era una capital única, una ciudad unida. En aquel momento, entonces, las Naciones Unidas tomó una resolución no vinculante, instó a sus naciones, de las Naciones Unidas, las naciones que están representadas allá, a trasladar sus embajadas a Tel Aviv. Muchas lo hicieron, no todas lo hicieron. Estados Unidos fue una de las que retiró su embajada. Normalmente decidió hacerlo otra vez. En el caso venezolano,
la votación para la creación del Estado de Israel fue soportada junto con la Rusia y tantos otros, ¿no? Sí, para el momento de la partición, que aspiraba también a la creación de un Estado árabe y, como dije antes, fue rechazado por los propios árabes, Venezuela votó a favor de esa resolución. Todo el bloque latinoamericano fue muy importante y en aquel momento, en inicios de la Guerra Fría, pese a las diferencias, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética respaldaron esa votación. Vamos a un corte, seguimos conversando con Alberto Mor-Yosef sobre el tema de Israel, sobre todo ahora cuando se cumplen 70 años de Estado soberano e independiente y, claro, con el conflicto con el Medio Oriente, que también profundizaremos. Ya regresamos. Usted está viendo Brújula Internacional.